los estancos y los monopolios tendrá que vivir de los recursos que alimentan a los pueblos más civilizados y más fuertes, las rentas del tráfico libre, las aduanas. A esos destinos marcha el Paraguay, con una docilidad inteligente a la ley del progreso. El Paraguay representa la civilización, pues pelea por la libertad de los ríos contra las tradiciones de su monopolio colonial. Alberdi apoya a Francisco Solano López porque dice que Francisco Solano López lo que quiere es abrir su economía a la política mundial. Y no es, como nos ha dicho el revisionismo histórico, que la razón de la guerra contra Francisco Solano, por lo menos la visión de Alberdi, ¿no?, que no es el encierro de la economía del Paraguay la razón por la cual Brasil, Argentina y por detrás Inglaterra, que quería la apertura de la economía del Paraguay, la razón de la guerra. Muy por el contrario, la razón de la guerra, para juicio de Alberdi, es porque Paraguay lo que quería era abrir su economía. Razón por la cual Alberdi está con Paraguay. Ramos, a este respecto, dice, bueno, no, coincidente con Alberdi, dice así: cuando muere el doctor Francia, toma el poder un hacendado llamado Carlos Antonio López. Su gobierno inicia una política que afloja suavemente las puertas cerradas del país y gradúa la intervención de la técnica extranjera y del ingenio europeo. Como no supo ni quiso hacerlo la oligarquía porteña, la libre navegación de los ríos era vital para el Paraguay de López. Enclaustrado en el centro de la selva, era imperiosamente exigida por el desarrollo económico de la región. Ramos en este punto también es coincidente con Alberdi. Es decir, es la necesidad que tiene el Paraguay de abrirse a la economía mundial, el motivo por el cual Alberdi apoyó a Solano López, y en este punto también es coincidente con Ramos, aunque Ramos haya tenido que hacer concesiones a la historiografía revisionista respecto de la autarquía de la economía paraguaya, el encierro paraguayo, porque realmente el modelo paraguayo, que fue de encierro en un momento, con Solano López quiere abrirse, pero en la época en que escriben Ramos, lo que está en valor no es la apertura de la economía, es el encierro de la economía. Otra de las cosas que valora Ramos, por supuesto, de lo que él denomina el interior, y por lo tanto la figura de Urquiza, y en esa línea lo va siguiendo a Roca, es el momento en el cual Mitre debe dejar la presidencia porque cumplen los 6 años de su mandato presidencial. En ese momento Mitre tiene un grave problema, que es la sucesión. ¿Quién lo va a seguir? Y lo que él está observando en su partido es que hay muchísimos candidatos, en principio 5. 5 hombres de su partido se proponen para suceder a la presidencia de Mitre. Él lanza una carta a Mitre, en la cual casi toda la historiografía señala que el objetivo de esa carta fue proponer o exaltar la figura de Rufino de Elizalde, y la verdad que no ha sido así. La carta de Mitre, de Tuyucue, no es para apoyar a Elizalde, es para señalarle a su partido que no puede tener 5 candidatos. Que el problema de su partido, si tiene 5 candidatos, es que su partido no gana las elecciones. Esto es lo que él dice en esa carta. Por lo tanto, lo que está planteando es que alguno de los que está sea capaz de conciliar con los otros y tener un solo candidato. No lo pudo tener, y el candidato fue Sarmiento. Sarmiento es candidato, y esto Ramos lo observa con inteligencia y una enorme intuición política, que era lo que tenía Ramos. Observa que la candidatura de Sarmiento, él lo dice con una frase: Sarmiento, para ser presidente, tiene que alejarse de Mitre, políticamente. Y Ramos dice: Sarmiento, cuanto más se aleja de Mitre,
más cerca está del país. Y la verdad que a Mitre, la candidatura de Sarmiento no lo convenció en ningún momento, por este asunto de que no hay peor astilla que la del mismo palo. Y a partir de ese momento, Sarmiento pasa a ser, bueno, por supuesto presidente con el apoyo del ejército y con el apoyo de gobernadores del interior del país, pasa a ser presidente. Para Ramos, la presidencia de Sarmiento y lo que Sarmiento logra a partir de quebrar al mitrismo, para Ramos es muy buena idea. Es muy buena idea. Y mejor idea es cuando Sarmiento, 2 años después de ser presidente, produce un viraje político que para Ramos es la bisagra de la historia más importante de aquellos años, que es el acuerdo de Sarmiento con Urquiza. Porque Sarmiento se da cuenta que no puede gobernar porque no tiene partido. En su fórmula presidencial el único que tiene partido es Adolfo Alsina, que es su vicepresidente, que es un partido de la provincia de Buenos Aires. Pero él no tiene partido. La fuerza del interior del país todavía está representada por Urquiza. Entonces decide hacer un acuerdo con Urquiza y marcha a Concepción del Uruguay. Se entrevista con Urquiza. La historiografía cuenta ciertas anécdotas picantes, porque Sarmiento marchó a Concepción del Uruguay en un buque a vapor que se llamaba Pavón. Era el nombre bien en la proa. Y Urquiza lo recibe en Concepción del Uruguay con una doble fila de soldados vestidos con la divisa punzó y de color punzó. Más allá de estas chicanas políticas, allí hay un acuerdo que pega un viraje en la historia, porque eso es un tobogán hacia el candidato de las provincias que todavía no se avisora. Ese acuerdo lo empujó a Sarmiento a decir: ahora sí me siento presidente de todos los argentinos. La visita de Sarmiento a Urquiza fue en febrero del año 70. Un mes después, Urquiza fue asesinado. Y la razón del asesinato de del asesinato de Urquiza ha tenido que ver con el acuerdo con Sarmiento. Es que acá hay varias hipótesis, como en todas las hipótesis de los asesinatos políticos en la historia de nuestro país. Ramos, por supuesto, la hipótesis que maneja es la que toda la historiografía manejó, es decir, el federalismo duro de Entre Ríos no bancó el acuerdo de Urquiza con Sarmiento. Hasta ese punto no llegaba. Le había bancado la batalla, es decir, retirarse de la batalla de Pavón, le había bancado el apoyo a la guerra del Paraguay, pero el acuerdo con Sarmiento no. Entonces, un sector del federalismo duro, liderado por Ricardo López Jordán, que supuestamente no planificó el asesinato, sino que lo que quería era secuestrarlo, ponerlo en un barco y mandarlo a Europa para que no molestara más, es decir, para que no siguiera haciendo acuerdos. Esta era la idea de algunos, esta es la idea que Ramos sostiene. Sin embargo, hay otro hombre de la izquierda nacional que ha hecho una investigación sobre Roca monumental, que es un cordobés que se llama Alfredo Terzaga, que escribió una biografía de Roca. Lamentablemente murió y solo pudo hacer 2 tomos cuando él tenía pensado su obra en 4 tomos. Alfredo Terzaga dice que no queda claro bien por qué se lo mata a Urquiza si el proyecto era secuestrarlo. Bueno, está bien, Urquiza se defendió con un arma y ahí en el medio del fragote es posible que alguno haya disparado. Sin embargo, Terzaga pone el ojo en uno de los matones que fue a secuestrar, supuestamente, que se llamaba Simón Luengo, que era un cordobés. Y Terzaga deja planteada la duda de que ese grupo haya sido infiltrado por el mitrismo, porque la muerte de Urquiza vuelve a dejar
a Sarmiento en soledad política. Y la muerte de Urquiza benefició fundamentalmente, en términos políticos, ¿no? Según como lo dice Terzaga, benefició fundamentalmente a Mitre, porque volvía otra vez Sarmiento a estar en soledad porque habían asesinado al jefe político del partido del interior del país. Razón por la cual Sarmiento actuó como actuó, rápidamente con la intervención federal en la provincia, y en esa intervención federal de la provincia marcha Roca para luchar contra las fuerzas o los responsables políticos del asesinato de Urquiza. Acá hago una mención aparte, aunque esto no lo hace Ramos, no lo comenta Ramos, pero acá dos intelectuales muy importantes que acompañaron a Urquiza tomaron distancia uno del otro. José Hernández estuvo del lado de los asesinos de Urquiza. Se puso del lado de López Jordán, le envía una carta en la cual le dice: la acción política de usted en el futuro debe pararse en el asesinato del tirano. Razón por la cual Fermín Chávez, que ha hecho una biografía de López Jordán, apoya la postura, sostiene, defiende la postura de José Hernández y de los hombres que asesinaron a Urquiza, porque directamente era ya un traidor. Bueno, no me quiero meter en este tema, pero el revisionismo histórico del siglo XX ha tenido mucho que ver en su construcción ideológica con la violencia que se desata en nuestro país en la década del 60 y del 70.